Bienvenidos una vez más a nuestro curso de filosofía de validatubachillerato.com. Somos Liz y María de Bachillerato en Tericfes y para el día de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con corrientes filosóficas. Así pues que bienvenidos para todos y para todas. Espero que hoy aprendamos muchísimo y sobre todo que se generen muchas dudas con relación a nuestro acontecer diario dentro de un contexto filosófico. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchachos, el trabajo de hoy está centrado hacia lo que tiene que ver con las corrientes filosóficas. Tenemos que ubicar las corrientes filosóficas bajo unos tres contextos. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. O sea que primero nacen de un grupo de filósofos, de un grupo de personas que en torno a un tema en común van creando preguntas, van debatiendo y van buscando siempre una verdad hacia la pregunta formulada. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Así fue que nacieron las corrientes filosóficas. Y la corriente filosófica también apareció cuando un grupo de hombres se pusieron de acuerdo porque tenían una misma pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, cada una de las corrientes filosóficas que existen responden a una época, un hecho histórico, o surge la necesidad de expresar contrariedades y oposiciones a una lógica en particular. Vamos a continuación a presentar algunas corrientes filosóficas más importantes. Aquí en esta diapositiva, lo más importante es que usted sepa que una corriente filosófica es un grupo de personas que tienen una pregunta en común, comparten un interés en común. ¿Qué hacen ellos? Se reúnen, hablan, dialogan, debaten y buscan la verdad. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los jugadores, cuando usted de pronto es hincha de un equipo determinado. Mire que de pronto se reúnen después del partido de fútbol unas personas que son, por ejemplo, hinchas del Medellín o del Nacional. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se reúnen, discuten, dicen si fue gol o no fue gol, si fue penalti o no fue penalti. Y entre ellos mismas y más personas, al son pues de la charla, comienzan a replantearse un montón de preguntas. Y entre ellos mismos van buscando justificaciones y argumentación. Eso es también una corriente filosófica, donde la gente se siente entre todos ellos hablar de un tema en común buscando una respuesta determinada. Bueno, entonces comenzamos con la primera corriente filosófica que es llamada el idealismo. El idealismo es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual, es decir, bueno, malo, frío, calor, alto, bajo. De esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. O sea que esta corriente habla que si hay algo muy grande, es porque también hay algo muy pequeño. Habla si algo es muy caliente, es porque también hay algo que es muy frío. Y todo eso a través de ese conocimiento, ¿cómo se obtiene? A través de la sensibilidad, empleando nuestros sentidos. Eso es lo que se enfoca, o lo que quiere decir el idealismo. Y el idealismo sostiene que la realidad es subjetiva, es decir, se fundamenta en la forma o idea que tengamos cada uno de ellos con esa experiencia. El idealismo se contrapone al realismo, es decir, se tiene un concepto propio sobre algo. Un ejemplo, si algo es muy pequeño es porque algo es muy grande. ¿Y cómo lo sé? A través de la observación, ¿cierto? A través de la imaginación, a través del ideal. En cambio, el realismo no. El realismo se opone al idealismo. ¿Cómo así? Si yo tengo en este momento una piedra pequeña, en el idealismo puedo decir que hay una piedra mucho más grande. Mientras que el realismo no. El realismo me dice, tener la piedra pequeña, ¿dónde está la grande? Ah, no la tengo acá, pero debe haber. No, ¿dónde está? Eso es lo que es el realismo, muchachos. De esa corriente han surgido otras ramificaciones, como el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo, el idealismo trascendental.
Se considera a Platón como el padre del idealismo, y le siguen a Platón filósofos como Descartes, Hegel, Fichte, Kant. Entonces, eso es el idealismo, muchachos. Es tener una idea que se obtiene a través de los sentidos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, listo, hay un elefante de color café, puede haber un elefante de color blanco. Hay un ideal, puede que exista. Esa es una idea que de pronto se me viene a la cabeza. Pero el realista que me va a decir, no, hasta que no vea el elefante blanco, no puede decir que eso es realidad. Que lo que está pensando es algo en concreto, algo que existe. Bueno. Ya Sócrates dice, ¿sabes que hay gente por ahí que se cree que eso es lo real, lo que se ve con los ojos o se atrapa con las manos? Pero ¿de verdad que hay gente tan obstinada y tan repelente? ¿Qué puede aprender el estudiante con este curso? A ser mejor, a pensar mejor y a vivir mejor. O dicho de otra manera, puede empezar a entender qué significa el ser, la verdad y el bien. Pero, ¿qué es el idealismo? Decir idealismo es decir filosofía, lo cual implica una convicción y una pregunta. La convicción es ninguna cosa singular, suelta, y menos nuestro querido yo, tiene sentido si no está inserta en un sistema de pensamiento y en un lenguaje compartido por todos. Y la pregunta es, ¿en qué sistema de pensamiento? ¿En qué mundo? Por eso hablamos en este curso de cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Cuántas hay? Cada tiempo está configurado, armonizado, articulado en torno a una idea base, rectora, que constituye lo que entendemos por mundo y por realidad. Hay al menos 5 grandes cosmovisiones en Occidente, pero que luchan en el interior de la cosmovisión actual, a saber, la globalización. ¿Cómo es que las ideas hacen mundos? Las ideas siempre son un modo de articular o vertebrar la realidad. Ordenan y organizan. Nos enseñan a preferir, a elegir y a decidir. Este curso de 5 semanas consistirá en videolecciones, entrevistas a personajes interesantes, fragmentos musicales, imágenes, arquitectura, que muestren cómo las ideas realmente se hacen mundo. ¿Se puede seguir siendo hoy idealista? Yo creo que en el mundo de hoy lo difícil es no ser idealista. Las ideas luchan entre sí, esas cosmovisiones están entre nosotros, y quien no es capaz de imaginar otro futuro a partir de esa lucha es que es o un tonto o un cobarde. Todo empieza el día que uno descubre que las cosas no son lo que parecen. Entonces empieza a creer en el poder de las ideas, en el poder de las propias ideas. Todo nace en las ideas, todo nace en nuestra cabeza, todo nace a partir de la necesidad. Es lo que plantea el idealismo, es crear un mundo, es crear objetos, es crear algo a partir de la cabeza, de una manera dual. No olvidemos, si hace frío, es porque hace mucho calor. Si una persona es muy alta, es porque es una persona que es muy bajita. Bueno, vamos ahora con la segunda corriente, que se llama el realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Es decir, utilizamos nuestros sentidos también para poder decir si esa experiencia que yo tengo frente a un objeto es real o no es real. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. La verdad es la realidad tal y como es. Por ello, está conformada por formas universales que son reconocidas por todos los individuos. Los objetos tienen una existencia independiente del ser. Esta corriente se opone al idealismo filosófico. A ver, muchachos, si quieres decir de pronto esta parte de acá. Si usted y yo estamos sentados en una mesa y vemos que hay un balón, sí, digamos que hay un balón de fútbol sobre la mesa y lo vemos de color amarillo, usted y yo lo vemos de color amarillo. Se acerca otra persona
Le preguntamos, ¿de qué color es el balón? Ah, es amarillo. Eso quiere decir que los tres utilizamos el mismo sistema visual, el mismo pensamiento, y coincidimos con la respuesta, es amarillo. Eso es realismo. Y al coincidir tres opciones o tres opiniones, es decir, y con la misma característica de color amarillo, quiere decir que ese objeto existe, eso es real. Y es aquí en cualquier parte de color amarillo. El idealismo que propone, ¿qué es lo que dice el idealismo? Sí, hay una pelota amarilla, pero puede haber una pelota roja. La pregunta que cabe entre el realismo es, ¿dónde está la pelota roja? Y hasta que no llegue alguien con una pelota roja y la ponga al lado de la amarilla, no se va a creer. ¿Sí me entienden, muchachos? Bueno, esa corriente filosófica no olvidemos que es la que se opone al pensamiento idealista. El realismo. Uno de los temas principales que ha tratado la filosofía desde su inicio es la existencia y cómo el ser humano la percibe. El realismo pretende contestar a esas cuestiones y lo hace de una manera muy alejada de aquellos filósofos que opinan que la materia es inexistente, si el ser humano no la percibe. Es decir, el realismo es la doctrina que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, como mesas y sillas, tienen una existencia independiente del propio ser percibido. Es en la filosofía medieval cuando realmente aparece el realismo, aunque recogieran aportaciones clásicas de filósofos griegos como Platón, Demócrito y Aristóteles. Los filósofos de esas épocas consideraban que los universales descritos por Platón eran reales, pero solo en la mente, y que están inspirados en cosas que sí existen. Por poner un ejemplo, que aclare la idea, el nombre silla remite a una especie de naturaleza general de este mueble, así la idea silla es independiente de cada silla particular. Ese universal, como llamaba Platón, a estas ideas sí poseen una existencia metafísica. Tras la Ilustración y el Romanticismo, el realismo filosófico reaparece con fuerza en el siglo XIX, formando parte así de la filosofía moderna. Los realistas afirman que solamente es real lo que percibimos y experimentamos durante la vida. El concepto realidad en abstracto no existe para ello, solo la experiencia de las personas. Según estos filósofos, la realidad no puede ser probada, sino solamente experimentada y vivida. Son las experiencias de la voluntad las que nos dan la certeza de la existencia de los objetos. Como en todas corrientes de pensamiento, en el realismo filosófico conviven diferentes líneas con diferencias significativas entre sí. Estas son algunas de las principales. Para el realismo ingenuo, lo que observa o percibe es lo que existe, incluidas las particularidades propias de cada objeto. El realismo moderado cree en la existencia de los universales, aunque no como algo material, sino como un concepto mental. El realismo crítico, aunque coincide en algunas cosas con las anteriores, no piensa que la realidad sea en su totalidad tal y como la perciben los sentidos. Para este, cada persona aporta parte de su subjetividad a cada objeto. El realismo científico es una corriente más moderna que las otras. En este tipo de realismo, lo que prima es la importancia de la ciencia para alcanzar el conocimiento. Así, la ciencia se tiene que encargar de describir la realidad que existe como algo independiente de las observaciones de cada individuo. A modo de resumen, el realismo es una forma filosófica de pensar inaugurada por Platón, Demócrito y Aristóteles, desarrollada y reafirmada en la Edad Media, y que sobrevive en la filosofía moderna. Se puede afirmar que cree que todos los objetos materiales tienen existencia propia, sin importar su relación con el hombre. Por ejemplo, que los objetos son reales más allá de alguna persona los esté observando. Bueno, entonces como acabamos de ver en el video anterior, esos son los elementos básicos primordiales de lo que tiene que ver con el realismo como una corriente filosófica. Bueno, vamos a mirar la tercera corriente que se llama el escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que defiende que lo importante es la felicidad del espíritu y la paz interior.
No se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que ni la razón ni los sentidos son fiables. El individuo no debe apegarse a ninguna opinión, en especial porque estas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Lis, junto con sus seguidores aproximadamente del siglo III a.C. Entonces, el escepticismo sabemos que es una corriente filosófica la cual dice que lo importante de todo esto, de toda la vida, lo importante es ser feliz de espíritu, es ser feliz. Llegamos aquí a este mundo a ser felices, a dar felicidad, a recibir felicidad. ¿A través de qué? De la paz interior. Y dice también que uno no debe ser muy escéptico. Ahí está la palabra, muchachos. Debe ser muy incrédulo uno. Alcanzar conocimientos a través de la razón y de los sentidos. ¿Por qué? Porque no son fiables. ¿Qué es lo que dicen ellos? Lo que para unos es, por decir algo, agua salada, han bebido agua salada, para otros no es tan salada. Les voy a colocar un ejemplo, muchachos. Mientras que para usted la gaseosa Pepsi es más dulce que la Coca-Cola, para otros puede ser al revés. O para otros, ninguna de las dos tiene cantidad alta de azúcar. O para algunas personas pueden decir que no es absolutamente a nada. Ese es el escepticismo. Es no dejarse confiar ni en la razón, no es buscar en ningún momento una respuesta hacia las cosas, ni un conocimiento absoluto. Porque al fin y al cabo las cosas van cambiando. Por ejemplo, muchachos, a nivel político, en los años 90, el malo era narcotraficantes en raíz del señor Pablo Escobar, ¿no es cierto? En esa época todo giraba alrededor de ese personaje siniestro. ¿Qué ocurrió? La gente tenía en ese momento una forma de ver a ese personaje que infundía maldad, que infundía miedo, que infundía terrorismo, que infundía muchas cosas. Ese era el concepto de ese momento. Si le preguntamos en este momento a un joven, a un muchacho de 10, 12 años, que ya ha puesto una camisa con la foto de Pablo Escobar, y le decimos a ese niño, pues, ¿qué fue lo que pasó? Él lo va a ver de pronto como un héroe. O va a ver de pronto como esa persona que hace mucho tiempo contrató al papá para que hiciera de pronto una vuelta, pues como dicen los muchachos, o de pronto les dio una casa en X parte de la ciudad. Entonces lo está viendo de manera diferente. Quiero que traten el escepticismo ahí, que los que vivimos en esa época nos dimos cuenta que fue una época de mucho dolor, de mucho miedo, de mucho sufrimiento, de muchas muertes. Pero como esa persona que en este momento tiene 10, 12 años, no le tocó vivir esa época, lo va a ver de una manera completamente diferente. Y lo va a ver como el Robin Hood. Entonces que nosotros lo vemos como un terrorista. Los que somos pues ya adultos. A eso es a lo que yo me refiero, muchachos. Lo que ayer fue malo, mañana puede ser bueno. Lo que puede ser muy bueno, dentro de 15 años puede ser muy malo. Eso es el escepticismo. El objetivo es ser feliz. Bien, pues no dejamos la filosofía para todos lados porque es una materia a la que nos gusta sacar mucha punta. Marta nos trae ya filosofía para profanos. Como siempre, quieras. bien acompañada. A lo mejor no ha ido en alguna ocasión a una amiga o un amigo decir que en cuestiones de amor es muy escéptico o es muy escéptica. Inmediatamente uno piensa que nuestro amigo ha sufrido uno o varios desencantos amorosos, porque los escépticos pueden serlo en cuestiones de amor o en otras cuestiones de la vida, pero siempre nos parecen personas desencantadas, decepcionadas. Hoy vamos a hablar del escepticismo, sin perder de vista que fue una escuela filosófica en la Grecia clásica. Tenemos con nosotros a la filósofa Maite Larrauri. ¿Qué tal? Bienvenida, Maite. Hola, gracias, Marta. Según lo que hemos dicho, ¿es cierto entonces que el escepticismo lleva al desencanto? La cosa más curiosa del mundo es que es justo lo contrario. Es decir, la escuela filosófica de los escépticos, de la que tú hablabas, intentaba justamente combatir el desencanto. Es decir, que no existiera el desencanto. Para lo cual lo que hacía era un análisis de que ese desencanto o esa desilusión era fruto justamente del hecho de que las personas se ilusionaban. Es decir, que el error, la cosa que habría que desterrar es esa ilusión excesiva que después puede llevar al desencanto. Por tanto, el escéptico, curándose en salud, por así decirlo, enseñaba de qué modo se podía hacer para combatir el furor de tener certezas.
el furor de ilusionarse con algo. Claro, claro. De bajar un poco la intensidad. Exacto, exacto. Y entonces el escepticismo, ¿cómo propone hacer eso? Claro, el escepticismo, como toda escuela filosófica, lo que propone es un tipo de vida que adapte una serie de ejercicios mentales o espirituales que fuercen al final a combatir, que logren combatir esto, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio fundamental de los escépticos es suspender el juicio. Suspender el juicio quiere decir que no nos adelantemos inmediatamente a nombrar las cosas según lo que a lo mejor todo el mundo las nombra y tener la certeza de que, puesto que todo el mundo las nombra, sí, eso debe ser así. Te pongo el ejemplo con lo que decías tú de una persona que está enamorada. Yo puedo decir, yo en presencia de esta persona sufro una conmoción, o sea, hay algo que me sudan las manos, me entran escalofríos, no como, el corazón me bate, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, esto es posible que algunas personas, y que yo lo he visto, ¿no?, en películas, etcétera, le han llamado amor. Entonces, si yo inmediatamente digo que eso es amor, yo traduzco esas sensaciones a estoy enamorada. Luego, a lo mejor eso no era amor, era alguna otra cosa diferente, ¿no? Podía ser admiración, podía ser reconocimiento de autoridad, podía ser cualquier cosa. Si yo no juzgara, si yo suspendiera el juicio y me quedara solamente con tengo una sensación que me conmociona, probablemente después no sería una persona decepcionada del amor. Entonces los escépticos dudan de todo. Como no me quiero decepcionar, dudo de todo. En cierta medida, bueno, no es dudar, o sea, es analizar. Fíjate, escepticismo viene de la palabra griega skeptis, y skeptis quiere decir examinar, analizar. O sea, que lo que hacen los escépticos es que analizan, examinan todas las cuestiones y las someten quizá a un grado de duda. Por ejemplo, se puede decir que todos los científicos son escépticos. Y son escépticos porque no se conforman con lo que todo el mundo ve o con lo que todo el mundo dice. Un ejemplo que todos los espectadores entenderán. Galileo. ¿Galileo qué hizo? Pues Galileo, frente a lo que todo el mundo veía en los cielos, dijo, bueno, pues quizá no. O sea, quizá hay algo más, quizá hay otra cosa, ¿no? No tengo por qué aceptar ese grado de evidencia que acepta todo el mundo. Y por eso aplicó una lente, vio otras cosas, gracias a que el análisis que hacía o la examinación que hacía del juicio de eso es lo que hay, iba a dudar de que fuera eso exactamente lo que había. Fue escéptico. Fue escéptico, como todos los científicos, es decir, no se conforman con lo que ven. Un científico no se puede conformar con lo que ve, quiere ver más allá. Bueno, ¿es recomendable ser escéptico? Pues mira, yo creo que en España mucho, porque somos muy de una ideología, de unas certezas, de unas evidencias, y a veces no nos paramos a analizar las cosas. Valdría la pena que diéramos un paso atrás, que suspendiéramos el juicio, que pensáramos y examináramos las cosas a la luz de distintas comprobaciones, y con eso llegaríamos quizá a ser mucho más libres, mucho más felices. Pero claro, ¿suspender hasta cuándo? Siempre habría que suspender el juicio. Siempre. Sí. Antes de tomar una decisión, si es antes de tomar una decisión, eres escéptico hasta que tienes suficientes elementos, hasta que alguien te hace cambiar de opinión. Es verdad, pero el grado de ilusión o el grado de evidencia que le pondrías a las palabras o a eso en lo que crees, se la restarías. Entonces, cuanta más ilusión restas y evidencia restas a las cosas, más cerca estás de poder no verte pillada por un desencanto, por una desilusión. No te desencantarías tan fácilmente. Preventivo, es preventivo. Es preventivo. El escéptico es preventivo. Sí, como todos los filósofos que hacen ejercicios espirituales o ejercicios mentales para prever situaciones. Filosofía para prófanos, es lo que practicamos nosotros con Maite Larrauri. Muchísimas gracias. Te esperamos en unos días, Maite. Gracias a ti, Marta. Gracias a todos vosotros. Bueno, ya sabemos que el escéptico, muchachos, enfoca toda su vida a ser feliz. Pero para ser feliz tiene que llegar a un conocimiento. Pero para llegar a ese conocimiento tiene que comprobar absolutamente todo. Y dentro de esa comprobación se puede llevar años, meses, días, no sabemos, para poder llegar y para poder en completa plenitud decir, tengo una respuesta
estoy completamente seguro de lo que quiero, seguro de lo que lo encontré, pero puede haber otra persona que con su teoría derrumbe la mía. Bueno, hay otra teoría, otra corriente filosófica que se llama el dogmatismo. Es muy peligrosa, muchachos. Es utilizada sobre todo por la iglesia durante la historia. El dogmatismo es una corriente que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. El conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Su principal exponente fue Tales de Mileto. ¿Qué es el dogmatismo? Un ejemplo. Cuando usted de pronto está hablando con alguien, vamos a colocar aquí el tema de la creación del universo, un ejemplo. ¿Listo? Entonces usted habla con alguien y le dice, hombre, lo que pasa es que me enseñaron, me puse a leer, me tengo un librito y me di cuenta que la formación del universo duró miles de millones de años, fueron mucho tiempo, fue un proceso muy lento, todo surgió de una pequeña esfera de mucha energía que explotó, hay una teoría que se llama el Big Bang y todo lo demás. Usted tiene esa posición, pero alguien le dice, no, no es así, esto lo creó Dios en 7 días. Y usted le pregunta, ¿pero por qué? Ah, porque es un dogma, porque la iglesia lo dijo así a través de la Biblia y punto. Entonces, muchachos, eso es el dogmático, es el dogmatismo. Es usted que es el dueño de la verdad absoluta. Es si usted piensa, se levanta y dice, bueno, el cielo está amarillo. Todo el mundo tiene que saber y tiene que creer que el cielo es amarillo. O si no hay un castigo. Eso es un dogma, muchachos. Un dogma es creer con fe, con ojos cerrados, lo que alguien está diciendo. Ese es el dogmático, muchachos. Es manipular la realidad, manipular un contexto para que todos vean lo que usted está viendo. Es como cuando de pronto llega este señor, llega atrás de la casa, y bueno, y fue infiel, ¿no es cierto? Se fue, salió con una amiguita, todo lo demás, o bueno, viceversa también, y resulta que llega a la casa, la esposa le hace reclamo, el esposo le hace reclamo, y el que dice, amor, créame a mí, yo me varé, me ocurrió esto. La señora del esposo le pilla algunos objetos y le demuestra a la persona que le faltó, vea, te encontré esto, mira la evidencia, ¿cómo me vas a negar que no estuviste con otra persona? Pero esa persona, que era culpable, dice, no, es que usted no me está creyendo, es mi verdad, usted está inventándose cosas. Esas personas que son así, muchachos, y que manipulan la realidad, y que la otra persona piense lo que él cree que es, se llaman dogmáticos. Lo estoy tomando de pronto como a nivel muy light, pero es como para que lo puedan entender más o menos, muchachos, y se pueda sacar como esto como una realidad. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar quiénes son los dogmáticos. El dogmatismo. El dogmatismo es una corriente filosófica la cual se basa solo en creencias. Su principal característica es creerse en dueños de la verdad absoluta y no aceptar las opiniones de los demás, puesto que no aceptan cuestionamientos. Un ejemplo de ello era en la Edad Media, cuando mandaba la iglesia. Esta no se podía cuestionar, ya que esta mandaba según las palabras de Dios, y esta era la base del conocimiento absoluto. Entonces, el que cuestionara las normas y no se portara bien, según la iglesia, era castigado con encarcelamiento o muerte. Sus representantes son Heráclito, Anaxímedes, Parménides, Anaximandro, Tales de Mileto, Platón, Pitágoras. Bueno, entonces como está diciendo ustedes, muchachos, ellos solamente aceptan la verdad que ellos están diciendo, es la única. Y usted le puede llevar evidencias, le puede mostrar escritos, le puede usted mostrar cualquier tipo de evidencia escrita, visual, fílmica, lo que se quiera. Y ellos siempre van a decir que no es así. ¿Recuerdan ustedes a algún familiar, recuerdan a alguien o algún movimiento en ese momento? Bueno, dogmáticos. Vamos ahora con otra corriente filosófica que se llama el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que resalta la razón como la fuente del conocimiento, en tanto se opone al empirismo. ¿Qué es empirismo? En términos, muchachos, coloquiales, empirismo es cuando uno es marañero, es decir, cuando uno aprende por cuenta de uno. Como cuando usted de pronto tiene la moto con dificultades, o el carro, o la bicicleta,
y usted, no, hágame una maraña. Y usted le pregunta a esa persona que hace marañas, oye, ¿cómo aprendió? Ah, no, yo aprendí viendo. Yo aprendí solo. Así como cuando se daña algún instrumento o algún electrodoméstico en la casa, muchachos, que uno siempre usa por YouTube. Uno busca por YouTube, busca por Google y trata de arreglar las cosas. Y bueno, y muchas veces uno lo arregla, sí. Eso es un conocimiento empírico. Es un conocimiento que uno mismo va buscando y va solucionando un diferente problema. Que en algunos momentos se da, pero en otros momentos pues, no se puede dar. Bueno, los individuos poseen un conocimiento e ideas anteriores e independientes a la experiencia. René Descartes fue el principal exponente del racionalismo en el ¿siglo qué? XVII, muy bien. Sin embargo, en la antigua Grecia, Platón ya hacía mención de esto, y más tarde lo hicieron San Agustín, Leibniz, Hegel, entre otros. Entonces, ¿qué es racionalismo, muchachos? En conclusión, es utilizar solamente la razón para poder llegar al conocimiento. Aquí solamente es válida la razón, la experiencia, el tocar el objeto, el mirar. Aquí el corazón nos sirve, muchachos. Aquí lo que utiliza es la razón de las cosas. Como el ejemplo que estaba colocando anteriormente, de la persona que llega tarde a la casa y la otra persona le hace reclamo. Cuando esa persona está utilizando el racionalismo, de inmediato va a chocar con el dogmatismo, porque el racionalismo le muestra con pruebas reales, racionales, lo que está pasando ahí. Mientras que el dogmático no. Puede estar completamente equivocado y él hasta la tumba se va a llevar esa realidad. Ejemplo de racionalismo. Está la razón como el medio pues, de conocimiento, donde dice que se utiliza la deducción y la intuición como medio para conocer la verdad. Yo tengo dudas, y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo. Si no existiera, no pensara, o no pensaría, y no tuviera dudas. Ese es un enunciado de un racionalista, muchachos. Engaño en los sentidos. El concepto de engaño por los sentidos corresponde a las falsas ideas que producen aspectos empíricos, teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a una verdad cierta. Es decir, no me puedo basar solamente en lo que yo huela, en lo que yo mire, en lo que yo toque. Tengo que poner en juego todas esas herramientas que tengo de los sentidos y los tengo que filtrar a través de la razón. Ideas innatas. Las ideas innatas son aquellas que no necesitan de la experiencia para su conocimiento. Dios, miedo, sueño, cariño. Pues no pueden ser tangibles, solo sensitivas. Es decir, dentro de esa corriente están diciendo que hay unas ideas que no necesitan toda una cantidad de estudios, no necesitan toda una cantidad de hipótesis, ni tampoco pasar por la razón, porque están ya dadas. Por ejemplo, muchachos, mediodía, cielo completamente azul, hace calor. ¿Cuál es la idea? Hace calor, punto. Eso quién no va a la razón, ya sabemos. Igualmente ya sabemos que después de que llueve, en una tarde, cuando después de que llueve, pueden suceder dos cosas. O hace más frío, o sale el sol, calienta la humedad que hay en el suelo y hace un bochorno, ya todos lo sabemos, no necesita comprobación, no necesita nada. ¿Por qué? Porque ya está innato, ya es la idea que se establecía y ya todos la conocemos. Utiliza también el método matemático. En la matemática no existen errores y siempre se llega al mismo punto, se llega a la verdad. Muchachos, aquí sí tiene mucha razón. Mire, por ejemplo, si va a ser un ingeniero a construir un puente y ese ingeniero de pronto dice, no, el puente me quedó 2 graditos desequilibrado, 2 grados, se le cae por 2 grados. Si de pronto va un marinero o un capitán de un barco y se va a dirigir hacia el sur y ese capitán se desvía 1 grado, se pierde, no llega al punto donde debe de ir. ¿Por qué? Porque las matemáticas, muchachos, son completamente válidas. En las matemáticas no hay errores. 1 más 1, 2, punto. A usted le pagan, le dan por ejemplo 500.000 pesos. Y usted antes de ir a su casa va y compra y se encuentra con unos amigos y gasta 100.000 pesos. ¿Cuánto le queda? 400.000 pesos, punto. Y se puede llorar, puede decir que no, que es muy injusto, no. Las matemáticas son completamente exactas. Usted está trabajando para una empresa y le están diciendo,
por ejemplo, una bodega. Vas a cuadrar o vas a encajar acá 40 cajas. Son 40 cajas, no 39 ni 41, son 40. Y si usted no es capaz de meter en un espacio 40 cajas, sino que le caen 41 o 39, tiene que comenzar de nuevo. Porque las matemáticas, muchachos, no se equivocan. Y la universalidad de la idea. ¿Qué quiere decir esto? El racionalismo formaba parte de un método que evitaba que todo conocimiento fuera falso y permitía que con el método mecánico se llegara solamente a la verdad. Es decir, si yo tengo en este momento tengo mi celular, lo lanzo hacia arriba, ¿qué va a pasar? Cae, da contra el suelo y se quiebra. Si estoy en Montería y hago lo mismo, sube y vuelve y cae. Si estoy en Alaska, hago lo mismo, lanzo el objeto y vuelve y cae el celular. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que es universal, que se presenta en cualquier espacio donde nos encontremos. Si alguien se ve en este momento, se bebe media aguardiente aquí en Colombia, se emborracha. Pero si alguien está en España y se toma la misma media aguardiente y eso es un español, se emborracha. Y si hay un chino y está por allá tomándose el mismo aguardiente, la misma cantidad, ¿qué le pasa? Se emborracha. Entonces ese también es un concepto universal. Entonces no olvidemos, muchachos, el racionalismo se mide por 5 etapas o 5 elementos que tiene. La razón como medio común de conocimiento. No se deje engañar por los sentidos. Las ideas nacen de uno mismo. Las ideas no son impuestas, están ahí con nosotros desde que estamos muy pequeños. El método matemático nunca falla y es un conocimiento completamente universal. Bueno, ante todo buenas tardes con todos los presentes. Antes de empezar les sugiero que presten mucha atención, ya que este tema les servirá para aprobar su examen. Empecemos. El tema que a continuación explicaré es el racionalismo. Primero daré una breve, pero precisa explicación. ¿Qué es el racionalismo? Bueno, se conoce como racionalismo a la corriente filosófica que nació allá por el siglo XVII en Francia, de la cual este señor que muchos conocemos fue su principal representante. Me refiero a René Descartes, genio y figura que sintetiza su razón de ser en la propia razón. Si no me entendiste, te lo diré con otras palabras, es la razón, como principal fuente para la adquisición de los conocimientos. Te lo dejaré totalmente claro con un ejemplo, y para esto necesitaré meter a la corriente filosófica opuesta al racionalismo, estoy hablando del empirismo. Para que no te pierdas, el empirismo se refiere a la experiencia como fuente de conocimiento. Vamos con el ejemplo. ¿Cómo sabemos que el fuego, si lo tocamos, nos va a quemar? Una explicación empirista sería, el fuego quema, porque me he quemado, uy mira qué quemadura tengo, pero una explicación racionalista sería, como el fuego está a alta temperatura y esto deteriora la piel, podemos determinar, por lógica, que el fuego en verdad quema, pero si no me crees, pues, puedes probarlo empíricamente. Aunque hay muchos casos como estos, en el que dejamos de lado el razonamiento, para adquirir el conocimiento por la experiencia. Jajajaja. Pero siempre hay excepciones, como esta señora que tiene muy bien definido cuál es el concepto del racionalismo. Y creo que no es necesario que explique por qué corre para salvar su vida. Ahora que ya saben lo que es el racionalismo, mi compañera Pancracia les formulará una serie de preguntas que demuestren que en efecto, saben. Gracias Pepe. Buenas tardes con todos, presten mucha atención, y respondan estas preguntas que no son nada difíciles, solo tendrán que hacer uso de su cabeza. Empecemos. Primera pregunta, ¿tiene orejas de gato y no es gato? ¿Tiene cola de gato y no es gato? ¿Tiene ojos de gato y no es gato? Entonces, ¿qué es? Te daré 10 segundos para responder. Antes de decirles la respuesta, les haré una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un billete nuevo de 20 soles y un billete viejo de 10 soles? Tienen otros 10 segundos. Para asegurarme de que tengas la respuesta correcta, te explicaré un poco más del racionalismo. Como ya sabemos, el racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón, pero además defiende las ciencias exactas.
en concreto las matemáticas, y dice que posee contenidos innatos, es decir, ya nacemos con conocimientos, solo tenemos que acordarnos de ellos. Y usa el método deductivo como principal herramienta para llegar al verdadero conocimiento. Ya sabiendo esto, las respuestas son solo uso de este método. A la primera respuesta, por deducción, al no ser gato, entonces obviamente será gata, y la segunda, la diferencia de los billetes de 20 y 10, bueno, la diferencia es la resta, es decir 10. Estas preguntas pueden sonar capciosas, bueno en realidad sí lo son, pero nos ayuda a analizar qué tan importante es el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Algo que también deberíamos saber, son los tipos de racionalismo, sus representantes y algunas de las características fundamentales. Hay varios tipos. El primero es racionalismo trascendente, un personaje representante de este es Platón, que afirma que el mundo de la experiencia está en constante cambio y por lo tanto no puede dar un verdadero saber. Según Platón, todo conocimiento es una reminiscencia, esto significa acordarse de una experiencia pasada que viene a la memoria, lo que constituía su teoría de la anamnesis, esto significa lo mismo que reminiscencia, o recolección. Decía que el alma había contemplado las ideas en una existencia preterrena, y que se acordaba de ellas al producirse la percepción sensible. El segundo es racionalismo teológico, lo representan Plotinio y San Agustín, afirman que Dios es el espíritu que nos ilumina. Plotino afirmaba, la parte racional de nuestra alma es alimentada e iluminada continuamente desde arriba, idea que recoge San Agustín y le da sentido cristiano. Así, el conocimiento tiene lugar siendo el espíritu humano iluminado por Dios, porque las verdades y los conceptos son irradiados por Dios a nuestro espíritu. Continuemos con el racionalismo inmanente, propuesto por Descartes, consiste en el conocimiento implícito en nuestra mente, es decir, ideas innatas. Descartes nos dice que son innatos ciertos conceptos, justamente los más importantes, en otras palabras, los conceptos fundamentales del conocimiento, que no proceden de la experiencia, sino que representan un patrimonio originario de la razón. Y finalmente el racionalismo lógico, el pensamiento es la fuente de conocimiento, en el que en sí, se basan los demás tipos de racionalismo. El racionalismo cree poder penetrar en la esfera metafísica por el camino del pensamiento puramente conceptual, deduce de meros conceptos, conocimientos. Ya para ir acabando, mencionaré un poco del empirismo y cómo es que surge. Como ya sabemos, es la corriente opuesta al racionalismo, que se basa en la experiencia como fuente de conocimiento. Pero vamos a aclarar algo. El empirismo no se opone de ninguna manera al racionalismo, pero niega la pretensión de establecer verdades innecesarias, es decir, verdades que sean tan absolutas que se haga innecesaria, absurda su verificación. Tal vez este es el ejemplo más familiar que les puedo poner, y sé que muchos de ustedes lo entienden, jajaja, pero si no, en algún momento de sus vidas le pasará. En conclusión, la razón, si bien es fuente de conocimiento, pues no podemos decir que es de todo, puesto que a veces necesitamos la experiencia para adquirir otros conocimientos. Y también podemos ver que estas dos corrientes de alguna u otra manera se complementan, ya que el empirismo sirve para demostrar de cierta manera lo que propone el racionalismo. Ya saben, no sigan estos ejemplos, ya que si sabemos trabajar la razón, y el empirismo de la mano, seremos más abiertos a recibir cualquier tipo de conocimiento. Gracias a todos por su atención, espero que nos hayan entendido y si no, pues lo siento. Bueno, entonces ya sabemos también, y ya espero que les haya quedado pues muy clarito también, estos conceptos que hemos visto en cuanto al racionalismo y el empirismo. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a otra corriente filosófica que se llama nada más y nada menos que el empirismo. Ya estuvimos escuchando algo en el video anterior, y el empirismo es la corriente filosófica que se contrapone al racionalismo. Significa experiencia. Se basa en que el conocimiento y la formación de ideas se fundamentan, justifican y sostienen desde una experiencia sensible. La experiencia es la base de todo conocimiento. El empirismo aparece en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII. Sus principales exponentes fueron John Locke y David Hume. Muchachos, han escuchado la palabra empírico. La palabra empírico quiere decir que aprende un conocimiento a través de la experiencia. Usted, yo, todos por naturaleza somos empíricos. Cuando se daña algo en su casa, uno busca por dónde, por Google, en YouTube. Busca la solución. ¿Cuántos de ustedes de pronto no han dejado mojar el celular? Se les ha caído.
se les ha caído de pronto el portátil, se les ha dañado algún objeto, ¿qué es lo que hacemos todos? Buscamos en YouTube. Y cuando encontramos la solución, ahí sí llamamos al técnico, a la persona que estudió y empleó mucho tiempo de sus estudios para poder ser en este momento proyectar un servicio a la comunidad. Entonces todos en un primer momento somos empíricos. Queremos llegar al conocimiento a través de ¿qué? De la experiencia. ¿Qué es el empirismo? Etimológicamente, empirismo proviene del griego, de la palabra empiría, que significa experiencia. Así, el empirismo es el nombre que recibe el movimiento filosófico que encuentra en la experiencia el fundamento del conocimiento. En este sentido, el abasto del término es muy amplio, ya que podemos considerar empiristas corrientes como el epicureísmo o el aristotelismo antiguos, los cuales basan el conocimiento en un tipo de experiencia. Pero para evitar confusiones, normalmente se tiende a considerar empiristas solo a los autores modernos, aquellos que fundamentan el conocimiento en la experiencia de los sentidos. Se considera que Bacon y Hobbes son los precursores más inmediatos del empirismo moderno, aunque también se ha defendido la idea que sus raíces ya se encuentran en las teorías de Occam. Ahora bien, los autores que desarrollarán de una manera sistemática este pensamiento serán fundamentalmente tres: Locke, Berkeley y Hume. Todos estos autores provienen de los territorios de Gran Bretaña e Irlanda, por lo tanto, podemos decir que se trata de una corriente de pensamiento de las Islas Británicas. El empirismo, como movimiento filosófico moderno, no es tan homogéneo como el racionalismo, pero sí que podemos encontrar una serie de características que comparten los filósofos considerados empiristas. Vamos a ver cuáles. Se trata de un movimiento fundamentalmente epistemológico o gnoseológico, ya que su preocupación fundamental radica en entender cómo funciona el conocimiento humano. El punto de partida y base del empirismo es la consideración que la experiencia es la fuente de conocimiento más adecuada, y en algunos casos la única fuente de conocimiento. A partir de los datos de los sentidos se forman las ideas, que son el objeto de nuestro conocimiento, y hay de muchos tipos y poseen diferentes grados de complejidad, pero siempre, en último término, podemos decir que tienen su raíz en la experiencia. Esto acabará derivando en dos implicaciones importantes. Por un lado, todos los autores empiristas rechazarán la doctrina del innatismo. Absolutamente todas nuestras ideas tienen su origen en la experiencia sensorial. Y esto significa que no hay nada dentro de nuestra mente antes de esta. No existen las ideas innatas. Nuestra mente, cuando nacemos, es como un papel en blanco, donde todo está por escribir. Y, como nuestras ideas provienen en último término de la experiencia, esta también se convertirá en el criterio de verdad. Solo se aceptarán como verdaderas aquellas ideas cuyos contenidos correspondan directamente con la experiencia. Cualquier idea que no muestre esta correlación directa se tratará como una idea imaginaria y no verdadera. Dentro de esta categoría encontramos la idea de sustancia y los conceptos metafísicos defendidos por los racionalistas. Es por esta razón que buena parte de los filósofos empiristas rechazarán y criticarán estas ideas. Y con esto hemos terminado el esquema del empirismo. Bueno, hay otra corriente, muchachos, que se llama el criticismo. Yo quiero que a través de todo este video usted vaya tomando una postura filosófica. Hasta el momento, ¿cuál es la que me ha gustado? ¿Con cuál se ha sentido como identificado o identificada? Recuerden que se puede sentir identificado en cualquiera. Filosofía es un libro completamente abierto. Aquí está toda la libertad. Usted puede estar en una de esas corrientes o en ninguna. Criticismo. La teoría del conocimiento propuesta por Immanuel Kant, esta teoría de conocimiento propuesta por Immanuel Kant, la cual consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento. La propuesta de Kant se basa en que cuando se genera un conocimiento, se trae conocimientos o elementos que son anteriores al resultado de la investigación. Es una teoría que propone estudiar las formas de conocimiento anteriores que han hecho posible el conocimiento nuevo. Busca una respuesta a la forma por la cual
se llega al conocimiento final. Criticismo, muchachos, de Immanuel Kant, lo que dice es que si usted conoce algo ya, se tuvo que haber sustentado en conocimientos del pasado, en alguien que se preocupó, que estudió, que planteó la pregunta y le buscó una solución. Entonces, por decir algo, ya todos sabemos en este momento que los aviones, pues obviamente están diseñados para volar. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos un conocimiento, unos estudios que hicieron los científicos, que elaboraron los filósofos, que hicieron unos físicos, unos matemáticos, que con sus acciones nos demostraron que hoy en día es muy normal ver un avión, un helicóptero, un dron. Pero ese conocimiento que tenemos en este momento es gracias a lo que hemos adquirido a través de la parte educativa. Posiblemente todos nacimos, obviamente, no nacimos pues con un celular bajo la mano, así como en este momento, como nacen pues los niños que desde muy pequeñitos ya tienen manipulan celulares y tablets. A la gran mayoría de nosotros no nos tocó. Tuvimos su primer celular, posiblemente cuando tenían, muchos son muy jóvenes, cuando tenían de 10 añitos, 12 años, 15, ¿no es cierto? Pero para el caso que es mío, que soy ya viejito, mi primer celular que tuve en mi vida, muchachos, fue cuando yo tenía 25 años. ¿Eso es debido a qué? A que anteriormente no tenía la posibilidad de tener ese conocimiento, de tener ese objeto que estaba ahí, obviamente por razones históricas. Pero hoy en día tengo mi celular, lo sé manejar, a pesar pues de que tengo 48 años, y en este momento me defiendo muy fácil. ¿Por qué? Porque tuve un conocimiento, una experiencia que fue anterior y lo que me permitió en este momento tener un dominio sobre mi celular o cualquier otro celular. Bueno, recuerden que siempre buscan una forma para llegar al conocimiento. El criticismo parte de la crítica, es criticar, pero no esa crítica mordaz, esa crítica destructiva, no, es hacer una crítica frente a un conocimiento para que llegue a ser una verdad. Buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos sobre el filósofo alemán Immanuel Kant y explicaremos en qué consistió el criticismo kantiano. ¿Qué es el criticismo kantiano? Podemos empezar diciendo que en la Edad Moderna se dio una disputa entre el racionalismo y el empirismo. Ahora, a través de un cuadro comparativo, explicaremos ambas corrientes filosóficas. Por un lado, tenemos al racionalismo, que es la corriente que afirma que la única forma de conocimiento se encuentra en la razón y por lo tanto desprecia totalmente a la experiencia. Por el contrario, el empirismo es la corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se da a través de la experiencia, es decir, a través de las percepciones que captamos por nuestros sentidos. Por lo tanto, para el empirismo, la experiencia es la única fuente de conocimiento. Para Immanuel Kant, las percepciones que recibimos son ordenadas en nuestro intelecto y nos ayudan a crear al objeto, es decir, es el sujeto el que crea al objeto. Para él, el interés de la razón se centra en tres preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? Por lo tanto, también sostiene que el conocimiento empieza en la experiencia, pero necesita de la razón. Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos y sin entendimiento ninguno sería pensado. Esta frase significa que para Immanuel Kant, tanto la experiencia como la razón son parte del conocimiento.
Como ya mencionamos anteriormente a lo largo del video, el principal representante del criticismo kantiano es Immanuel Kant. Para él existen las cosas que podemos conocer y las que no podemos conocer. Podemos conocer las percepciones y no podemos conocer la realidad. Podemos decir también que Kant buscó conciliar al empirismo y al racionalismo, ya que para él la razón y la experiencia son parte del conocimiento. Para Immanuel Kant es el sujeto el que construye al objeto. Es decir, aquí tenemos al sujeto y él es el que va a construir a la realidad. A esto se le denominó la revolución copernicana. Ahora vamos a explicar la revolución copernicana. Antes de Immanuel Kant, el interés se centraba en el objeto cognoscente, es decir, en la cosa que se conoce. Mientras que él empieza a centrar el interés en el sujeto que conoce, es decir, en el hombre. En 1781 se publica La Crítica de la Razón Pura, obra que lleva a Immanuel Kant a la fama. En ella explica que el conocimiento parte de la experiencia y necesita de la racionalidad también. Immanuel Kant sostiene que la información que recibimos ingresa en nosotros en forma de caos, es decir, que es nuestra tarea ordenarlas. Primero en tiempo y espacio y luego en las categorías de cantidad, cualidad, relación y modo. Es así que llegamos al fenómeno. Ahora daremos algunas conclusiones comparando al realismo con el criticismo kantiano. Respecto al conocimiento, el realismo es la postura que sostiene que conocemos las cosas tal como son. Mientras que en el criticismo kantiano se afirma que conocemos lo que percibimos. Podemos afirmar también que para el realismo el conocimiento es una reproducción exacta y fiel de la realidad. Mientras que para el criticismo kantiano conocemos lo que percibimos, es decir, lo que está en nuestro interior. Una de las frases más representativas de Kant es la siguiente: el mundo está desordenado, es el hombre el que ordena al mundo. Es decir, recibimos la información en forma de caos, y es en nuestro interior en que se ordena esta información y logramos crear la realidad. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos también a otra corriente filosófica que se llama el positivismo. Fue una propuesta del pensador Augusto Comte y John Stuart Mill a principios del siglo XIX. Se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de la investigación como mecanismo, como herramienta para poder llegar ¿a qué? Al conocimiento. Para los positivistas, el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico, que a su vez surge de las teorías del método científico, sobre la cual deben analizarse las actividades filosóficas y científicas, partiendo de hechos reales. Cuando hablamos de positivismo, no estamos hablando en ningún momento que hay que ser muy positivos, que hay que tener muy buena energía, no muchachos, para nada. El positivismo aquí, como corriente filosófica, no tiene nada que ver con eso. El positivismo lo que busca es llegar a un conocimiento a través de la ley de investigación, de un método científico, donde aparecen unas pruebas, unas evidencias, un estudio, una clasificación, una catalogación de evidencias que se van encontrando para luego, a través del tiempo, de la razón, del análisis, se busque la verdad de las cosas. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Al introducirnos en la historia del pensamiento vamos a toparnos con una corriente muy importante, el positivismo, la misma que se funda de la mano de este señor que estamos viendo en pantalla, que es Auguste Comte. Auguste Comte, vamos a anotar, nace en el año 1789 y muere en el año 1857. Pero, ¿qué es
el positivismo. El positivismo, les cuento, es la doctrina que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos e investiga las relaciones entre estos hechos. Entonces, para el positivismo, la realidad son hechos y relaciones de estos hechos. Pero vamos más adelante. ¿Por qué? Porque el positivismo, les cuento, que va a rechazar el conocimiento metafísico y además todo conocimiento a priori, así como también cualquier pretensión a una intuición directa de lo inteligible. No hay nada más allá que los hechos. Vamos a seguir con este positivismo, vamos a seguir caracterizándolo. ¿Por qué? Porque el positivismo pone en el altar a la ciencia, es decir, hay un primado de las ciencias. Hay un primado entonces de las ciencias. El método de conocimiento que nos permite conocer es el propio de las ciencias naturales. Entonces, el método, el propio de las ciencias naturales. Es decir, el cual también se va a aplicar a lo social. Se aplica también a lo social. Pero no desesperen, vamos conociendo más para que podamos entender mejor el positivismo, esta doctrina que se funda en los hechos, en una realidad entendida mediante los hechos y la relación de estos hechos. ¿Por qué? Porque el hecho es la única realidad científica. El hecho es la única realidad científica. Recordemos que rechazan la metafísica y todo conocimiento a priori. Y la experiencia y la inducción consideran que son los métodos exclusivos de la ciencia. Entonces, la experiencia, por supuesto, así como también la inducción. Vamos a agregar unos datos más con respecto al positivismo, que tiene, recordemos, a Comte como su máximo representante. Porque para los positivistas lo único real existente es aquello que puede ser experimentado, medido y catalogado a través de un método científico. El hecho es la única realidad científica. Las proposiciones de la metafísica, como decíamos, no pueden considerarse como verdaderas porque su contenido no proviene de la experiencia. Entonces, hay un fuerte rechazo a la metafísica. Vamos a seguir indagando sobre el positivismo. No dejen de ver nuestros videos. Bueno, entonces ya sabemos que lo que tiene que ver con el positivismo es poder llegar a la verdad a través de conocimiento de ese objeto que se va a realizar por medio del método científico. Otra corriente muy divulgada fue la de Will James y John Dewey, llamado el pragmatismo. Ser muy prácticos, porque pragmatismo significa eso, ser muy prácticos. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil. La verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con fines prácticos para el individuo. La verdad, de ser útil, por tanto, todo conocimiento es práctico si cumple una función. Es decir, el pragmatismo lo que expone es que si usted lo que va a pensar va a servir para algo, ¿para qué sirve? Es darle una utilidad práctica a lo que usted tiene pensado. De nada sirve de pronto usted dedicarle toda la vida buscando la respuesta de qué es lo que hay después de la muerte, sabiendo que esa pregunta pues no se va a ver evidenciada en dinero. Es decir, no va a ser práctica. Se puede pasarse toda la vida preguntándose qué es lo que hay después de la muerte y no va a encontrar la respuesta todavía. Nadie la ha encontrado. El pragmático, ¿qué es lo que hace? O la corriente del pragmatismo dice: no pierdan el tiempo pensando en cosas que son difíciles de conocimiento. Piensen cosas prácticas y pónganlas a producir. Hola, en este día vamos a ver un video sobre la filosofía.
El tema principal que vamos a tratar será el pragmatismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Primeramente tenemos que entender qué es el pragmatismo. El pragmatismo es una postura epistemológica en la cual la verdad es aquella que nos resulta provechosa y útil para la vida. Al enfrentarnos con la realidad, debemos encontrar una manera de orientarnos, de situarnos y alcanzar un fin. Para ello, debemos ser prácticos y adoptar la verdad que nos sea útil. Para que algo sea verdadero, debe plasmarse bajo la forma de una actividad práctica, es decir, toda realidad puede ser juzgada como verdadera de acuerdo con sus efectos prácticos. El pensamiento pragmatista se enmarca dentro de las filosofías de la vida, en donde la vida humana es el valor primero. Por lo tanto, la verdad es lo útil y lo conveniente al hombre. Para Sara Barrena, el pragmatismo tiene que ver con lo práctico, en el sentido de lo que es experimental o capaz de ser probado en la acción. Este da prioridad a la acción sobre la doctrina y a la experiencia sobre los primeros principios prefijados. Para el pragmatismo, el significado y la verdad pueden ser definidos con la acción. El filósofo William James es considerado el padre del pragmatismo. Él menciona que el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas. La razón humana es incapaz de resolver los enigmas metafísicos, y entonces fija su atención en los resultados prácticos. Además, introduce un nuevo concepto de la verdad. La verdad es útil y fomenta la vida. A continuación, un ejemplo. Cuando un partido político hace un pacto con otro partido político de ideología muy distinta a la suya para aprobar una ley concreta, ambos partidos renuncian a sus ideales porque creen que la ley es necesaria para su país. Bueno, nos vamos sacando un poquito más a corrientes filosóficas más contemporáneas, entre ellas el marxismo. El marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que posee un fondo ideológico, político y económico, que deriva de las propuestas y doctrinas formuladas por Karl Marx y Friedrich Engels. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de la ideología como el comunismo y el socialismo. El marxismo, también llamado como el socialismo científico, se fundamenta sobre un profundo análisis económico de la sociedad capitalista por medio del materialismo dialéctico de Hegel. Marx demostraba la necesidad de las modificaciones históricas en el desarrollo de las formas de organización social como consecuencia de la existencia de contradicciones en los modos de producción. La crítica enfocada por Karl Marx era la manera como el hombre explotaba al mismo hombre para poder obtener un producto, para poder obtener un fin. Él de pronto veía que era muy injusto que un hombre dispusiera del tiempo de un puñado de hombres para poder producir un bien, un material, una silla, una camisa, cualquier tipo de elemento que la sociedad necesita. Donde el producto final, la participación del producto final era un porcentaje muy pequeño que ganaba quien hizo el trabajo, y el dueño de la empresa ganaba una cantidad exorbitante. Entonces, esa fue la crítica de él, y ese pensamiento filosófico buscando siempre la igualdad entre los hombres. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de el marxismo o socialismo científico. Pongámonos en situación, estamos en la revolución industrial, con lo cual ha habido un aumento demográfico, mucha gente se ha ido del campo, de las zonas rurales, a la ciudad en busca de trabajo, pero ahí se han encontrado que sí, trabajo hay, pero en unas condiciones inhumanas, insalubres, miserables. Tienen que hacer frente a castigos corporales, jornadas laborales súper largas, sueldos indignos, es decir, unas muy malas condiciones de vida. Todo esto hace que en diferentes pensadores y diferentes grupos humanos
promuevan distintas maneras de pensar y de ver la realidad, como por ejemplo serían los socialistas utópicos, que ya vimos, que podéis encontrar en otros vídeos, o el marxismo o socialismo científico. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es el marxismo? Pues el marxismo es un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas que le debemos en gran medida a Karl Marx y también a su amigo y compañero Friedrich Engels. ¿Qué pretenden con todas estas ideas? ¿Qué quiere Marx? Pues Marx empieza criticando a la filosofía que se había hecho hasta entonces. Pues él cree que esa filosofía anterior a él lo que ha hecho es explicar el mundo, decir por qué el mundo es como es, cuando Marx lo que pretende y cree que debe hacer la filosofía es cambiar el mundo. Marx bebe del materialismo de Feuerbach y de la dialéctica de Hegel. Son los dos grandes polos que él une y hace toda su teoría. También hace una crítica furibunda a la religión, pues dice que es alienizante para el ser humano, que es el opio del pueblo, y la compara con el trabajo. Hace una crítica también al trabajo, pues dice él que también es alienizante, es decir, que el proletariado, la clase trabajadora, no es siquiera propietaria de su propio trabajo, sino que se lo debe al capitalismo, al patrón, al empresario. No posee su tiempo, no posee su dinero, no posee incluso ni lo que fabrica. Y Marx dice que hay que abolir todo esto, hay que emanciparse, liberarse de todo esto mediante una revolución. Los 3 puntos clave de la teoría de Marx es la teoría de la lucha de clases y la definición económica del valor de las mercancías y el trabajo. Él cree que solo mediante la lucha de clases, hacerse consciente de qué nos ha llevado a estos estamentos y derribarlos, seremos capaces de ser conscientes del valor que tienen en verdad las mercancías que se producen, el tiempo necesario para producirlas y el valor económico de ese trabajo. Vayamos pues a la teoría en sí del marxismo. Dice que cada etapa histórica define las relaciones sociales que determinan las clases sociales. Es decir, en la Edad Media había los 3 estamentos, pero ahora que estamos en plena revolución industrial, esto ha cambiado un poco y habría los opresores y los oprimidos. Los opresores usarían el trabajo de los oprimidos para enriquecerse, quedando los oprimidos, el proletariado, en unas condiciones paupérrimas. Entonces, él dice que este sistema capitalista en el que estamos, en pleno siglo XIX, es de explotación y dominio por parte de los jefes, de los empresarios, de la alta burguesía, en contra de los obreros, del proletariado e incluso del campesinado. Para él, para Marx, la teoría dice que lo que tiene que hacer el sector oprimido es conquistar el poder. ¿Y cómo? ¿Cómo puede conquistarlo? Pues destruyendo el sistema capitalista e instaurando un sistema comunista en el que ya no haya clases sociales ni propiedad privada. Es decir, su máxima es: acabemos con las clases sociales, que todos seamos iguales y equitativos, y olvidémonos de la propiedad privada. Todo debe ser de todos y todos debemos tener las mismas oportunidades en cuanto a trabajo y en cuanto a ingresos. ¿Esto cómo se consigue? Mediante la dictadura del proletariado, es decir, que el proletariado sea consciente de su poder y lo use. Así pues, resumiendo, la teoría marxista nos enfrenta a la lucha de clases, hace una crítica feroz a la economía capitalista, también critica la ideología imperante en ese momento, que es la que pretende
decir que es necesaria esa desigualdad de clases para que el mundo avance, él dice que no, que esa ideología es la que nos está llevando a un capitalismo que no hace más que el proletariado cada vez vaya peor. Y como idea central y culmen, él promueve el comunismo como solución a todos estos problemas. Así pues, amigos, hemos visto de una manera sucinta y bastante resumida el porqué y el cómo del movimiento obrero conocido como marxismo. Espero que os haya agradado y resultado interesante, y como siempre emplazaros a nuestra página web unprofesor.com para conocer nuevos temas o incluso hacer ejercicios de este que os hemos preparado. Bueno, ya sabemos que la propuesta de Marx en su filosofía era buscar elementos para que el hombre fuera feliz. ¿A través de qué? De la repartición equitativa de los bienes. Eso es lo que está buscando esa corriente filosófica. Bueno, otra corriente se llama el existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros. Para los existencialistas, la existencia de la vida procede de su esencia. Esta corriente busca el significado metafísico del ser humano o su origen. Cuando hablamos de metafísica estamos hablando de encontrar el origen a las cosas, a la vida, a todo lo que tenemos y lo que podemos visualizar en ese momento. Es encontrar el porqué de las cosas. Existencialismo. Hemos hablado de esta corriente filosófica en varios videos. Hemos analizado incluso obras de pensadores que se pueden describir como existencialistas. Y es más, el mismo eslogan de este canal contiene la palabra en grado absoluto. Pero ¿qué es el existencialismo? ¿Y por qué en todo el tiempo que he llevado este canal no he dedicado un video a hablar directamente del tema? La verdad es que me es difícil describir existencialismo. Bien, quizás podríamos convenir en que se trata de una corriente del pensamiento que se inició en el siglo XIX con Søren Kierkegaard y que se extendió hasta mediados del siglo XX y tiene como sus exponentes más notables a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, a Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset, sin desmerecer a otros que por ahora no están en mi top of mind. Pero, ¿qué es el existencialismo? Una respuesta apresurada podría decir, bueno, existencialista es el que duda de la existencia. Pues no, dudar de la existencia, incluso aunque el enunciado nos transporte a la duda metódica cartesiana, ha sido materia de la filosofía incluso desde la época clásica. Platón, por ejemplo, aseguraba, el mundo sensible no tiene ni esencia ni existencia, es pura apariencia. Parménides, por su lado, solo le otorgaba existencia y esencia al mundo inteligible, en tanto que las cosas de la realidad para él eran ilusorias. Entonces, ¿qué es lo que diferenciaría a un existencialista de aquellos primeros filósofos? Bueno, quizás podríamos atender un segundo intento de respuesta. Por ejemplo, existencialista es el que aborda cuestiones existenciales. Bueno, entonces tendríamos que responder también cuáles son esas cuestiones existenciales. El ser, la nada, el infinito, la muerte, los convencionalismos de vivir en la sociedad, la política. Bueno, estos parecen ser temas ampliamente discutidos, no solo antes del existencialismo, sino después de. Quizá ante la inseguridad ahora podríamos hacerle un poquito más de caso a Jean-Paul Sartre. Después de todo, fue él quizás el que con más orgullo llevó la etiqueta de existencialista. Algo de seguridad pues debería haber en sus palabras cuando él decía que la existencia precede a la esencia, y más aún que todo filósofo existencialista busca una ética universal y válida para todos los seres humanos, en contraposición de las diversas morales particulares de cada una de las culturas preexistentes. Vale, podríamos quedarnos con esto, pero este concepto tampoco puede sostenerse por mucho tiempo si aceptamos que dentro de lo que podríamos definir como existencialismo se admiten tres escuelas: el existencialismo ateo, el existencialismo agnóstico y el existencialismo cristiano.
Porque, ¿cómo puede definirse algo existencialista, según Sartre, si es que aceptamos fundamentos de la moral cristiana? Fundamentos que no existirían a menos que sean enseñados por otros hombres. De modo que si tomamos este concepto, tendríamos que admitir que la esencia podría preceder a la existencia. Así pues, por ahora solo podríamos concluir que el existencialismo no refiere a ninguna escuela filosófica homogénea ni sistematizada, sino que se trató más bien de un periodo en la historia de la filosofía, de esa que muchos animan a llamar contemporánea, en la que sus representantes reaccionaban contra la filosofía tradicional, sobre todo tendencias inmediatamente anteriores como el racionalismo, el positivismo o el cientificismo. Lo que sí queda claro es que quizás la época más prolífica del existencialismo se dio entre los años 1940 y 1950, cuando filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus o Simone de Beauvoir dieron a conocer escritos académicos o de ficción que popularizaron temas inherentes a la condición humana, como el absurdo de vivir, la significancia e insignificancia del ser, el dilema de las guerras, el eterno tema del tiempo, la libertad, la relación Dios-hombre, el ateísmo, la naturaleza del hombre, la vida y la muerte. Pero principalmente, y aquí creo que está el mayor aporte, a pesar de que no se habla mucho del mismo, la búsqueda de la justificación de la existencia humana. He aquí pues lo que cotidianamente se entiende cuando dices, por ejemplo, tengo una duda existencial. No te refieres a que dudas de tu existencia, sino de que dudas del propósito de tu existencia. Y la respuesta definitiva, como casi todo en la filosofía, probablemente nunca la hallarás. Y si tú también tienes otras preguntas cuya respuesta probablemente nunca hallarás, entonces no pierdas de vista este canal y suscríbete, o sígueme también por las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. Bueno, se dan cuenta, muchachos, estas fueron las corrientes filosóficas más importantes a través de toda la historia de la humanidad. Hay muchas más, pero estas son las más importantes, las que han permitido que un grupo de pensadores, de personas estén ahí, uniéndose para poder llegar a un conocimiento. Bueno, para esto sirve la filosofía, muchachos, para pensar, para cambiar, para cuestionarnos. Yo soy completamente libre de compartir o no las ideas de corrientes filosóficas, o de estar de un punto o de estar de pronto del otro. Lo que estoy buscando acá básicamente es que usted tome un punto de partida, qué es lo que quiere, para dónde va. Aquí usted no está obligado en ningún momento a pertenecer a una corriente filosófica, eso nace de cada uno de nosotros. Yo comparto muchas corrientes filosóficas en mi vida, estoy de acuerdo con muchas y estoy en desacuerdo con otras, ¿no es cierto? Veo, por ejemplo, que en el existencialismo hay cosas muy buenas, pero que no estoy de acuerdo si lo relaciono con el racionalismo. Y si por ejemplo mire el materialismo histórico que influye la corriente marxista, es muy buena, pues en mi caso, pues para mí, y es muy personal, pero también tiene también sus fallas. Bueno, entonces vamos a mirar, ya para terminar este video de corrientes filosóficas, vamos a mirar y vamos a recordar, a un personaje que se llama Jaime Garzón. Jaime Garzón fue un actor, fue un protagonista y fue un gran crítico de la realidad colombiana, de la realidad que se vivía aquí en las épocas, sobre todo en los años 90. Lo considero como un filósofo, porque era un gran pensador, una persona que quería cambiar absolutamente toda la corrupción, todas las cosas negativas que traía nuestro país. Vamos a decir colombianos, al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Pero que para que llegara a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. Vamos atrás. ¿Por qué?
Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que A debajo cabe con, contra, de, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, sobre, condiciones separadas? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear. ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, bono, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, cromo, magnesio? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas, y si la niña tiene 3 novios es una puta. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo, ¿dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos aquí. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si la tierra es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributos, así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Pero eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me da un favor, concejal, así yo le consigo unos boticos y me da el favor y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés.
Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de esta maderiada, de esa clase corrompida que dirige, ¿dónde están Tanas? Entonces, ahora respondo yo. Yo no sé, la tarea era muy larga, ¿no? Es curioso, vean, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones y ha mostrado la cola. Ese tipo es diferente, tráiganlo. Y ahora todos, ese man tan diferente, sí, man. En cambio los otros alcaldes sí pavimentaban y llenaban de cemento y hacían pues y ese man nada. Así estamos. Porque este país entiende que el desarrollo es cemento. Usted sabe que en este país nos venden todo, ¿no? A uno le venden, le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. Noemí es inteligentísima, vote Noemí es lo mejor. Y uno, debe ser y vote. ¿Verdad? Álvaro Uribe Vélez es lo mejor. Álvaro Uribe, bla, 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 bla. Entonces, no está bien con los medios. Entonces, imagínate, me van a decir, no, pero es que sean taras, pero es que en ese caso encima un elefante y no ha hecho obras. ¿Para qué queremos 8 vidas, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad para agredirnos? ¿Para qué? Porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que constructiva. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio el gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son 2 cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ya en este momento espero pues que haya quedado espero que haya quedado completamente claro el concepto de las corrientes filosóficas para el día de hoy. Sabemos que esto es de estudiar, el tema es muy pero muy amplio, muchachos, pero tenemos que comenzar por ahí. Primero ubicarse en una corriente filosófica. Después de que tenga ya clara la corriente filosófica a la que usted quiere pertenecer o lo que usted más le llama la atención, seguir el camino. Eso sí, estar siempre, en todo momento, expectante a todos los nuevos cambios, a todo lo que se está dando. La filosofía es vida. La filosofía no es algo estancado. La filosofía va todos los días en continua dinámica, en continuo movimiento. Va y no es ajena a ningún tipo de sociedad, no es ajena a ningún tipo de pensamiento, porque precisamente esa es la filosofía, muchachos, es aprender a pensar.
Un abrazo para todos ustedes, espero pues que hayan aprendido mucho de corrientes filosóficas, hasta la próxima.